Charles Lucky. Luciano no nació para la grandeza. No fue ungido por el destino. Fue moldeado por las duras realidades. Hijo de inmigrantes, apenas hablaba el idioma, hacinado en los sofocantes pisos del Lower East Side de Nueva York. Su familia era pobre. A veces pasaba hambre y luchaba por un sueño que siempre parecía inalcanzable. Pero para Lucky no había ningún sueño que perseguir. Solo existía la supervivencia. Nacido como Salvatore Lucania en 1897, las calles de Sicilia ofrecían pocas esperanzas. Su padre, Antonio, trabajaba arduamente en minas de azufre, consumido por el ciclo interminable de trabajo y agotamiento. Cuando Salvatore era solo un niño, su familia zarpó hacia Estados Unidos con la esperanza de escapar de la pobreza. Pero al llegar, solo encontraron el hedor a basura y la rutina de una ciudad implacable. El Lower East Side no era una tierra de oportunidades, sino una jungla de cemento donde los débiles se convertían en presas. El contraste entre sus aspiraciones esperanzadoras y la cruda realidad de las calles de Nueva York era sofocante. El joven Salvatore no podía permitirse el lujo de soñar. Tuvo que adaptarse. Tuvo que aprender las reglas de la supervivencia, y las lecciones no tardaron en llegar. Su barrio era un campo de batalla, repleto de pandillas que luchaban por el dominio. Sin embargo, en medio del caos, Luciano vio algo que otros no veían. Mientras los adultos luchaban por sus aposentos, él luchaba por el futuro. Mientras ellos estaban cegados por la violencia, él agudizaba su mente. Sabía que en este mundo el poder no provenía de puños ni armas, sino del control. Y el control provenía del intelecto. A los 14 años, Salvatore había abandonado la escuela. Su educación no se impartía en aulas, sino en callejones, esquinas y trastiendas donde se hacían tratos. No necesitaba libros, tenía las calles. Empezó con poco, haciendo recados para gánsteres locales, aprendiendo el juego. Fue allí, en las calles ensangrentadas de Nueva York, donde experimentó por primera vez el poder de la influencia. Cuando no estaba difundiendo mensajes, observaba. Observaba cómo actuaba la gente, cómo se cerraban tratos, cómo ascendían y caían las personas. No pasó mucho tiempo antes de que Salvatore formara su propia banda. Extorsión, robos menores, lo controlaba todo. Pero había algo diferente en él. No era un simple matón. Era calculador. Incluso de adolescente, comprendía algo que la mayoría de los hombres que le doblaban la edad desconocían. El miedo podía comprar lealtad, y la lealtad compraba poder. Rápidamente se hizo conocido como Sal, y más tarde como Charles, aunque odiaba que lo llamaran Sally. Estaba construyendo algo más grande que una simple banda. Estaba sentando las bases de un imperio. Pero a medida que Luciano ascendía en la escala criminal, los peligros aumentaban. Las bandas rivales, la ley y la violencia que las acompañaba siempre acechaban. Sin embargo, Luciano nunca se inmutó. Aprendió el arte de la manipulación, a manipular a la gente como si fueran piezas de un tablero de ajedrez. Comprendió que en este mundo, los inteligentes no solo sobrevivían, sino que prosperaban. Y Luciano no solo intentaba sobrevivir, estaba planeando su ascenso a la cima, una jugada calculada a la vez. La prohibición fue la chispa. Lo que antes era un negocio desesperado, el contrabando, se convirtió en una industria multimillonaria y Luciano no iba a dejar que nadie más la controlara. Lo vio como una oportunidad para expandir su poder, para sacar a la luz su imperio criminal. Lo que antes era un negocio callejero, ahora era una operación a gran escala. Pero no se trataba solo de alcohol. Luciano ya estaba mirando más allá, hacia el juego, los narcóticos y todas las demás industrias ilícitas
que podrían impulsar su creciente imperio. Pero para controlarlo todo, Luciano necesitaba más que solo dinero. Necesitaba aliados, y aliados poderosos, y fue entonces cuando empezó a construir la red que definiría su reinado. Meyer Lansky, su amigo de la infancia, una mente brillante con un don para los números. Bugsy Siegel, despiadado, astuto, un hombre que se convertiría en una parte esencial de la visión de Luciano. Juntos, ya no se limitaban a ejecutar pequeños planes. Estaban construyendo un imperio que se extendía por todo el país. Las calles de Nueva York ya no le bastaban. Luciano no se conformaba con ser un simple jugador. Iba a cambiar las reglas. Su ambición crecía con cada victoria. No solo quería dinero, quería respeto, quería control. Y a medida que su imperio se expandía, también lo hacían los objetivos que tenía a la espalda. Cuanto más ascendía, más enemigos se hacía. Pero Luciano no les temía. Aceptaba el desafío, porque en su mente no existía el ser demasiado alto, no existía el ser demasiado poderoso, y entonces llegó la guerra de Castellamarese. Un brutal conflicto entre las bandas italianas de Nueva York que sentaría las bases para el ascenso definitivo de Luciano al poder. Fue una guerra que puso a prueba su astucia, su lealtad y su capacidad para maniobrar entre rivales. Luciano, siempre estratega, vio la guerra no como un campo de batalla, sino como una oportunidad. Una oportunidad para eliminar a sus enemigos, consolidar el poder y remodelar la mafia a su imagen. Sabía que este era su momento, su oportunidad de ser más que una simple nota al pie en el submundo. Este era el momento en que podía consolidar su legado como el verdadero rey de Nueva York. Al terminar la guerra, ya no habría duda de quién controlaba las calles de Nueva York. Luciano emergería del derramamiento de sangre no solo como un superviviente, sino como un visionario que había transformado la mafia de un conjunto fragmentado de pandillas callejeras en un imperio corporativo unificado. Había tomado el control, no solo con violencia, sino con estrategia, intelecto y la firme convicción de que estaba destinado a algo más. El ascenso de Charles Lucky Luciano apenas comenzaba, pero las bases ya estaban sentadas. A través de las dificultades de su infancia, su ascenso en la jerarquía y su capacidad para ver oportunidades donde otros solo veían caos. Este era el hombre que transformaría el submundo criminal, creando un legado que perduraría décadas. Y mientras las calles de Nueva York temblaban bajo su influencia, una cosa era segura. El viaje de Luciano estaba lejos de terminar. El verdadero poder apenas comenzaba a revelarse. El submundo de Nueva York era un campo de batalla, y Charles Lucky Luciano ya no era un simple soldado. Era un estratega, un general, que participaba en un juego peligroso donde lo que estaba en juego era la vida o la muerte. A principios de la década de 1920, mientras la estructura de poder de la mafia comenzaba a cambiar, Luciano se encontraba al borde de una nueva era, una que le exigiría abrirse paso entre la sangre y la traición, forjando alianzas con enemigos y eliminando a quienes se interpusieran en su camino. En el centro de todo se encontraba la brutal e implacable guerra entre dos gigantes del hampa. Yo, el jefe Masseria y Salvatore Maranzano. Ambos competían por el control de la mafia italiana, cada uno aferrado a su visión de futuro. Pero mientras Masseria, un siciliano de la vieja escuela, se aferraba a la tradición y la violencia, Maranzano, un perspicaz estratega de Castellammare del Golfo, buscaba modernizar la mafia, convertirla en algo mucho más sofisticado. Fue precisamente esta visión la que captó la atención de Luciano. Luciano era diferente a cualquier otro gángster. Donde Masseria veía a la mafia como una serie de facciones en pugna, cada una luchando por su territorio,
Luciano veía algo más grande, algo que podría abarcar todo el país. Pero este sueño era uno que no podía realizar solo. Necesitaba la visión de Maranzano, pero también necesitaba el poder de Maseria, al menos por un tiempo. La decisión no fue fácil, pero la brillantez de Luciano residía en su capacidad de pensar a largo plazo. Mientras los demás hombres en el juego estaban cegados por el campo de batalla inmediato, Luciano comprendió que la verdadera guerra estaba por llegar. Empezó a jugar a dos bandas, forjando vínculos con los hombres de Maseria y Maranzano. Pero Luciano no solo jugaba a dos bandas para sobrevivir, sino que se posicionaba cuidadosamente como el futuro rey de la mafia. Utilizó la violencia de Maseria en su beneficio, a la vez que forjaba alianzas cruciales con los partidarios de Maranzano, quienes eran más abiertos y anhelaban el cambio. Luciano comprendía algo crucial que otros desconocían. El poder no consistía en lealtad a un solo jefe, sino en controlar el flujo de dinero, el flujo de influencia y, sobre todo, el flujo de información. Cuanto más maniobraba Luciano entre las dos facciones, más crecía su influencia. Pero había un límite a cuánto tiempo podía permanecer en esta peligrosa línea. La guerra entre Maseria y Maranzano se intensificó, y pronto se hizo evidente que uno de ellos tendría que caer. Luciano era consciente de que ninguno de los dos gigantes se conformaría con una alianza. Solo uno podría salir victorioso. Así pues, Luciano comenzó a trazar sus planes. Para la primavera de 1931, la tensión entre ambos bandos había alcanzado su punto álgido. Maseria había subestimado la ambición de Luciano, lo había visto como un peón en su juego, pero no reconoció el poder silencioso que se gestaba en su interior. Luciano, por su parte, se había cansado de las anticuadas costumbres de Maseria. El constante derramamiento de sangre, el caos, eran malos para el negocio. No sentía lealtad hacia los métodos tradicionales de Maseria y no tenía intención de permanecer leal a un hombre que lo veía como un simple soldado raso. Había llegado el momento de que Luciano actuara. El plan estaba trazado. Luciano invitó a Maseria a una reunión, un almuerzo aparentemente inocente en el restaurante Nuova Villa Tamaro de Coney Island. Maseria, arrogante en su poder, no tenía motivos para sospechar una traición. Pero lo que Maseria no sabía era que Luciano ya había puesto en marcha el destino. Mientras Maseria se sentaba a comer, 4 de los sicarios de Luciano, disfrazados como miembros del negocio familiar, esperaban la señal. Luciano se disculpó y se dirigió al baño, y en ese momento comenzó la ejecución. El sonido de los disparos resonó por el restaurante. Maseria, abatido a sangre fría, no lo vio venir. Su muerte conmocionó a la mafia, pero para Luciano fue simplemente un paso más en su ascenso al poder. Le había cortado la cabeza a la serpiente. Pero la guerra no había terminado, ni mucho menos. Ahora comenzaría la verdadera batalla por el control. Maranzano, ahora emergente como la fuerza dominante, se autoproclamó el jefe de jefes. Veía a Luciano como su mano derecha, su aliado de confianza en este nuevo mundo que estaba creando. Pero el sueño de Maranzano de controlar totalmente la mafia no era el mismo que Luciano compartía. A pesar de su alianza, Luciano ya veía las fallas en su gran plan. Maranzano no era un visionario, era un dictador. Y en la mente de Luciano solo había espacio para un hombre en la cima. La paciencia de Luciano, una vez más, dio sus frutos. Maranzano, embriagado por su nuevo poder, comenzó a realizar movimientos peligrosos. Empezó a eliminar a cualquiera que desafiara su autoridad, incluido Luciano. El plan de Maranzano era claro: matar al advenedizo y mantener su reinado como jefe indiscutible. Pero Luciano no era de los que esperan una bala. No iba a dejar que nadie
y mucho menos Maranzano, dictara su destino. El reinado de Maranzano duró poco. Luciano, siempre pensando 3 pasos por delante, dio el golpe. Valiéndose de sus contactos e influencia, orquestó el asesinato de Maranzano sin dejar rastro. Maranzano, que creía tenerlo bajo control, fue sorprendido. Los hombres de Luciano, haciéndose pasar por agentes federales, entraron en su oficina y lo asesinaron a sangre fría. El jefe de jefes había muerto. ¿Y Luciano? Ahora era intocable. Pero incluso en la victoria, Luciano comprendió que el caos sangriento y las constantes facciones en pugna debían terminar. No le interesaba proclamarse jefe de jefes. Era demasiado anticuado. En cambio, ideó una idea revolucionaria que cambiaría la mafia para siempre. Creó la comisión, un consejo de los jefes principales que se reuniría periódicamente para resolver disputas y dirigir la mafia como un sindicato colectivo, una empresa en lugar de una serie de tribus en pugna. La comisión garantizaría que nadie ostentara todo el poder. Era una solución elegante a un problema que había aquejado a la mafia durante décadas: las luchas internas. La genialidad de Luciano residió en comprender que el poder no solo provenía de la violencia, sino de la estructura, del orden. Comprendió que la clave del éxito duradero no residía en conquistarlo todo. Era controlar los sistemas que hacían funcionar todo lo demás. Con la comisión en su lugar, Luciano había transformado la mafia de una organización caótica y fragmentada en un sindicato del crimen ágil y eficiente. El futuro del crimen organizado había llegado y se basaba en la visión de Luciano, en su capacidad para unir a facciones dispares bajo una causa común. A finales de 1931, el poder de Luciano era inigualable. Había tomado el control del submundo de Nueva York y, por extensión, de las empresas criminales más lucrativas del país. La comisión le dio un puesto a la cabeza de la mesa, pero Luciano era más que un simple jefe. Era el arquitecto de un imperio que se extendería por todo Estados Unidos. El caos, el derramamiento de sangre, todo formaba parte de su ascenso a la cima. Pero ahora, al disiparse el humo de la guerra, Luciano tenía lo que quería: el control, y nadie, ni siquiera la ley, podía arrebatárselo. Cuando Luciano emergió victorioso de las sangrientas guerras del hampa neoyorquina, se encontró al borde de un nuevo tipo de imperio, uno construido no solo sobre la violencia, sino también sobre el control, la visión y la innovación. Ya no era simplemente un gángster que luchaba por el poder en una ciudad sumida en el caos. Luciano había transformado la mafia en un negocio. Y como cualquier gran empresario, comprendió que no eran solo las calles de Nueva York lo que necesitaba dominar. Era el país entero, y más allá, el mundo. El dinero ya no era la única moneda que impulsaba a Luciano. Sin embargo, el poder era algo completamente diferente, y fue esta sed de poder la que lo condujo a su siguiente gran reto: crear un sindicato criminal a nivel nacional, donde los territorios y los negocios ilícitos ya no dependían de disputas violentas, sino de alianzas estratégicas e intereses mutuos. La mente de Luciano funcionaba de maneras nunca antes vistas en el hampa. Siempre había estado a la vanguardia, un paso por delante de todos los demás. Pero para construir este imperio, Luciano necesitaba más que solo fuerza. Necesitaba cerebros, visionarios, personas que pudieran ver más allá de las ganancias inmediatas, los pequeños negocios clandestinos, el juego y el contrabando. Fue entonces cuando recurrió a Meyer Lansky, un hombre cuyo intelecto rivalizaba con el suyo. Lansky era un prodigio para los números: cálculos, estadísticas, intrigas financieras.
Veía a la mafia no como una serie de actividades ilegales, sino como una corporación. La visión de Luciano era clara. Una mafia que funcionara como una empresa de la lista Fortune 500. Lansky no fue el único que vio la oportunidad en el imperio emergente de Luciano. También estaba Bugsy Siegel, un hombre de acción, implacable y audaz. Siegel tenía una visión propia, la de Las Vegas, una ciudad donde la mafia podía operar legalmente en el juego, donde el dinero fluía libremente y donde las viejas reglas del AMPA no se aplicaban. Juntos, estos tres hombres, Lansky, Siegel y Luciano, formaron un vínculo inquebrantable, una alianza que redefiniría el AMPA. Pero mientras construían su imperio, todavía había hombres de la vieja guardia que resentían este nuevo rumbo. Incluso cuando la comisión se convirtió en la ley del país, el imperio de Luciano no carecía de enemigos. Los gánsteres de antaño, que se habían forjado un nombre con la violencia, veían el nuevo orden de Luciano como una amenaza. No les gustaba la idea de una mafia con mentalidad empresarial. Para ellos, era una traición. Las calles no eran para los empresarios, eran para los hombres que derramaron su sangre por su imperio. Pero a Luciano no le preocupaba. No necesitaba su aprobación. Su visión era demasiado amplia para que la comprendieran. Fue en esta encrucijada donde la ambición de Luciano creció, y con ella su influencia. Con el fin de la prohibición, también llegó la época dorada del contrabando. Pero en lugar de retirarse, Luciano se adaptó, cambió de enfoque, expandiendo sus operaciones al narcotráfico, el juego, los sindicatos y la prostitución, amasando millones de dólares en el proceso. Construyó un imperio criminal que se extendió por todo Estados Unidos, donde cada familia tenía su lugar y cada hombre conocía su papel. En el mundo de Luciano no había lugar para el caos. El imperio estaba controlado con precisión, una máquina bien engrasada que generaba dinero a cada paso. A mediados de la década de 1930, Luciano era un nombre conocido. Pero lo que ocurre al construir un imperio en la sombra es que la ley siempre acecha. Incluso con la comisión en su poder, incluso con la riqueza, el poder y las conexiones, siempre hubo quienes querían derribarlo. Y nadie estaba más decidido a hacerlo que Thomas Dewey. Dewey era la estrella emergente de las fuerzas del orden, un fiscal ambicioso cuya misión era desmantelar los imperios criminales que habían corrompido Nueva York durante tanto tiempo. Sabía que Luciano era el eje central de todo el sistema mafioso, el hombre que controlaba todo. Pero Dewey no solo perseguía a un criminal. Iba tras el símbolo, la figura principal, el hombre que encarnaba el dominio de la mafia en las calles. Para Dewey, no bastaba con desmantelar la organización. Necesitaba destruir su núcleo. La investigación de Dewey fue metódica. Cada pista que seguía, cada testigo que presionaba, todo apuntaba a Luciano. La investigación cobró impulso, impulsada por la creciente presión pública para desmantelar la mafia. La ley se había enterado de las operaciones de Luciano, y ahora estaban cerca. Pero Luciano no estaba preocupado. Siempre iba 2 pasos por delante. Entendía que la ley no solo se trataba de atrapar criminales, sino de generar miedo. Y Luciano era un maestro en controlar el miedo. Sabía que la única manera de mantener el poder era mantener a la gente en vilo, mantenerla insegura de su próximo movimiento. Pero ni siquiera Luciano, con todo su ingenio y poder, era inmune a la ley. La ofensiva contra el crimen organizado en Nueva York había comenzado con fuerza, y por primera vez en años, Luciano sentía la presión. Ya no podía operar como antes. Cada decisión debía ser calculada, cada movimiento una jugada de ajedrez.
Pero mientras la red de Dewey lo rodeaba, Luciano cometió un grave error. Se dejó llevar por la comodidad. Se creía intocable. Y ese exceso de confianza tendría un precio. La mañana de su arresto, Luciano estaba sentado en su lujosa suite de Manhattan, tomando café y leyendo el periódico. El imperio que había construido parecía indestructible. Sin embargo, en el fondo, no podía quitarse de la cabeza la persistente sensación de que algo no iba bien. No podía predecir el momento exacto en que sucedería, pero sabía que estaba a punto de ocurrir. La redada de Dewey fue rápida. No hubo ninguna advertencia, ningún indicio. Luciano fue arrestado por proxenetismo, un delito cuidadosamente construido a partir de los testimonios de prostitutas y madams que habían sido incluidas en la investigación de Dewey. Pero no se trataba solo del delito en sí, sino de dar un ejemplo al hombre más poderoso de la ciudad. Luciano no era solo un criminal. Era la cara visible de la mafia, la personificación de todo lo que había salido mal en Nueva York. Dewey sabía que si lograba derrocar a Luciano, podría destrozar todo el imperio de la mafia. El juicio fue un espectáculo, un frenesí mediático que retrató a Luciano como el despiadado e intocable capo que había dominado el hampa neoyorquina durante años. Para Luciano fue un recordatorio de que, por muy poderoso que se volviera, la ley siempre podía alcanzarlo. El juicio fue largo, agotador y lleno de drama, pero el veredicto fue rápido. Luciano fue declarado culpable de 62 cargos de prostitución forzada y condenado a entre 30 y 50 años de prisión. Fue un duro golpe para el hombre que había dedicado su vida a moldear el hampa a su imagen. Pero no era el final. Todavía no. Incluso en prisión, Luciano seguía siendo una figura de inmenso poder. Desde su celda, continuó dirigiendo su imperio a través de sus aliados de confianza: Lansky, Siegel y Costello. El mundo que había construido seguía funcionando, incluso con su cerebro tras las rejas. Pero con el paso de los años, el control de Luciano sobre el submundo comenzó a debilitarse. Su imperio seguía siendo fuerte, pero las grietas empezaban a aparecer. Sus rivales, hombres como Vito Genovese, quien antaño había sido su lugarteniente de confianza, comenzaron a planear su propio ascenso al poder. La transición del reinado de Luciano a una nueva generación había comenzado. Es una de las mayores ironías del poder. Cuando lo tienes todo, es fácil creer que eres intocable. Charles Lackey. Luciano lo tenía todo. Riquezas inimaginables, el control del imperio criminal más lucrativo de Estados Unidos y la lealtad de una vasta red de hombres que lo veneraban. Pero como ocurre con todos los imperios, siempre llega un momento en que las grietas empiezan a asomar, cuando el peso del poder se vuelve insoportable para un solo hombre. El ascenso de Luciano había sido una obra maestra de estrategia y cálculo, pero fue este mismo genio el que sembró las semillas de su caída. La ley, bajo la incesante persecución de Thomas Dewey, ya había comenzado a socavar los cimientos de su imperio. ¿Y las grietas? No eran solo externas, venían de dentro. Los mismos hombres que lo habían ayudado a construir este imperio eran ahora quienes conspiraban para derribarlo. El primer golpe no vino de la ley, sino de sus hombres más cercanos. Vito Genovese, antaño un teniente leal, siempre había albergado sus propias ambiciones. En la sombra, observaba, esperando el momento de tomar el poder. No se conformaba con ser el segundo al mando. En el momento en que encerraron a Luciano, Genovese supo que las riendas del imperio estaban a su disposición. No le importaba la lealtad, solo le importaba el control. Pero Luciano no era ingenuo. Conocía los peligros del poder,
los riesgos de estar rodeado de hombres ambiciosos que lo veían como un trampolín. Y así, mientras permanecía aislado en la prisión de Dannemora, el imperio de Luciano parecía funcionar como siempre. Frank Costello, otro de sus aliados de confianza, tomó las riendas. Costello era todo lo que Luciano había sido: un estratega brillante, un maestro en el manejo del juego, pero con una diferencia clave. Costello no poseía la misma veta despiadada que había hecho a Luciano tan formidable. Era más la cara visible de la operación que su corazón. Y a medida que transcurrían los días, se hizo evidente que se avecinaba una tormenta. Luciano, desde su celda, había hecho lo que pudo para mantener su imperio intacto, pero no podía controlarlo todo. Estaba demasiado alejado de las calles, de los hombres que aún dirigían las operaciones cotidianas de la mafia. Y fue en esas sombras, en los susurros entre los hombres en quienes una vez confió, donde nació la traición. Genovese, envalentonado por el aparente vacío dejado por la ausencia de Luciano, comenzó a mover ficha. Primero recurrió a las poderosas facciones dentro de la comisión, alianzas que en su día se habían consolidado bajo el liderazgo de Luciano. No lo hizo abiertamente. Eso habría sido demasiado obvio, demasiado peligroso. En cambio, Genovese trabajó en silencio, explotando cada fractura que pudo encontrar en la frágil unidad que Luciano había construido. Lenta y sistemáticamente, comenzó a socavar el liderazgo de Costello. Difundió rumores, sembró la duda y puso a figuras clave de la mafia en contra de Costello. El plan era simple. Si lograba debilitar la posición de Costello, podría tomar el control sin tener que luchar jamás. Pero Luciano nunca se quedó fuera de juego. Su mente, incluso tras las rejas, siempre estaba calculando. Oía los rumores, sabía lo que estaba sucediendo. Y a medida que las traiciones se volvían más descaradas, Luciano comenzó a planear su regreso. Pero el panorama había cambiado. Incluso desde su celda podía sentir el cambio de rumbo. Los hombres que una vez le habían jurado lealtad, ahora estaban divididos. Costello estaba débil, Genovese estaba en ascenso y la mafia estaba al borde del colapso. Luciano sabía que si no actuaba, el imperio que había construido se derrumbaría bajo el peso de las luchas internas y la traición. Y entonces, una noche fatídica, la conspiración llegó a su violento desenlace. En 1936, Genovese dio el primer paso. Intentó asesinar a Costello, un asesinato que habría sellado su control sobre la familia. Pero no fue Costello quien cayó esa noche. El aspirante a asesino falló, dejando a Costello con vida, pero conmocionado. El intento de asesinato fue un fracaso, pero sus implicaciones fueron de gran alcance. Costello, antaño una figura orgullosa y respetada, estaba ahora debilitado, con su autoridad destrozada. Genovese, consciente de que había llegado el momento, intervino. Lo dejó claro: el trono era suyo, y Costello ya no representaba una amenaza. Pero así era la mafia. Las traiciones nunca eran limpias, y el poder nunca se entregaba sin derramamiento de sangre. Luciano, desde su celda, comprendió que su ausencia ya no bastaba para contener las fuerzas de la traición. El ascenso de Genovese significó el fin de una era, pero también el comienzo de un nuevo capítulo. Un capítulo donde la lealtad era efímera y el poder era la única moneda que valía la pena conservar. Luciano sabía que si permanecía en prisión, su imperio seguiría desintegrándose. Costello había sido derrotado, Genovese estaba en la cima de su poder y la comisión estaba sumida en el caos. Pero a pesar de todo esto, Luciano aún contaba con una baza: sus vínculos con el gobierno. La guerra lo había cambiado todo. Estados Unidos, desesperado por obtener apoyo en la lucha contra las potencias del Eje,
acudió a Luciano en busca de ayuda. La mafia, con su control sobre los muelles de Nueva York, era un aliado valioso. Por primera vez, la ley había acudido a Luciano, no como un enemigo, sino como un aliado. Este era el momento de Luciano, su oportunidad de usar su poder no solo para sobrevivir, sino para asegurar su regreso. Y así, tras años de lucha, tras ver cómo el imperio que había construido comenzaba a desintegrarse, Luciano llegó a un acuerdo. El gobierno estadounidense, reconociendo el valor estratégico de su influencia, le ofreció un trato: ayudaran a asegurar los muelles, prevenir sabotajes y, a cambio, su sentencia sería conmutada. Era un trato que Luciano no podía rechazar. Era la ironía suprema. El hombre que había construido su imperio mediante el crimen, ahora estaba en posición de negociar su libertad con el mismo gobierno que una vez intentó destruirlo. Pero Luciano no iba a aceptar este trato sin poder de negociación. No era solo un hombre que jugaba a la supervivencia. Era un hombre con una visión a largo plazo, una que se extendía más allá de los muros de Dannemora, más allá de las necesidades inmediatas de la mafia. Sabía que esta era una oportunidad no solo para volver al poder, sino para consolidar su lugar en la historia. Trabajó con el gobierno, ayudó a garantizar la seguridad de los muelles y guió a los aliados en su invasión de Sicilia. Con ello, consolidó su papel no solo como jefe del crimen, sino como actor clave en la guerra. A medida que la guerra se intensificaba, la influencia de Luciano no hacía más que crecer. Pero mientras colaboraba con el gobierno estadounidense, siempre había hombres como Genovese, hombres que creían en tomar el poder por la fuerza, que veían la cooperación de Luciano con las autoridades como una traición. Lo veían como débil, demasiado dispuesto a negociar, demasiado dispuesto a colaborar con el enemigo. Pero Luciano sabía algo que ellos desconocían. El poder no se trataba solo de fuerza, se trataba de supervivencia. Y en este juego, sobrevivir significaba mantener a los enemigos cerca, aprovechando sus debilidades. Pero a pesar de sus calculadas maniobras, el precio final por su cooperación con el gobierno aún estaba por llegar. Cuando terminó la guerra y Luciano cumplió con su parte del trato, el gobierno cumplió su palabra y lo liberó. Sin embargo, había una condición. Luciano fue exiliado. Nunca más volvería a pisar Estados Unidos. El hombre que una vez dominó las calles de Nueva York, ahora estaba exiliado en Italia, despojado del imperio que había construido durante décadas. Pero mientras el avión despegaba, llevándolo lejos de la tierra que una vez dominó, Luciano no pudo evitar sonreír. Había perdido un reino, pero había jugado el juego mejor que nadie. E incluso en el exilio sabía una cosa con certeza: el juego nunca terminaba del todo. El exilio de Luciano no fue el final, sino una simple pausa en una historia que apenas comenzaba a desarrollarse. Para un hombre cuya mente había revolucionado el mundo del crimen organizado, ser retirado del campo de batalla de Nueva York nunca pudo silenciarlo por completo. Incluso en la distancia, siguió siendo el arquitecto de un imperio que se extendía mucho más allá de las costas de Italia. Había construido más que una organización criminal. Había sentado las bases de un nuevo orden mundial, uno que no podría ser destruido por un simple exilio o una sentencia de prisión. Pero mientras el mundo cambiaba a su alrededor, algo se mantuvo constante: la brillantez de Luciano. En el mundo del crimen, donde la lealtad y el poder fluían, él había sentado un precedente, un orden construido sobre su visión, una visión que veía a la mafia como algo más que una red informal de matones. Para Luciano, la mafia era un negocio, una corporación dirigida por la estrategia, la jerarquía y la unidad, más que por la fuerza bruta y las disputas sangrientas. Fue este genio,
su capacidad de pensar más allá de las esquinas, más allá de las disputas territoriales, lo que lo convirtió no solo en un jefe del crimen, sino en un visionario. Y fue esta visión la que seguiría guiándolo, incluso a distancia. La comisión, la estructura que Luciano había ideado, fue su mayor legado. Durante años, brindó estabilidad a un submundo fragmentado, minimizando el derramamiento de sangre y asegurando que el poder permaneciera en manos de quienes entendían que el verdadero poder no provenía de la violencia, sino del control. Cada familia de la mafia tenía su territorio, sus negocios, pero la comisión se aseguraba de que esos territorios no colisionaran, de que no hubiera guerras innecesarias. Había disputas, por supuesto, pero éstas se resolvían en las salas de juntas, no en los callejones. El genio de Luciano residía en su capacidad para convertir una empresa criminal en algo que funcionara como un negocio legítimo. Y aunque la ley había tardado en ponerse al día, el alcance de la mafia había crecido, convirtiéndose en una vasta red invisible que se infiltraba en cada rincón de la sociedad. Sindicatos, construcción, huelgas, los muelles, los casinos, todo había sido tocado por la mano de Luciano. Cada industria importante tenía sus conexiones, su gente dentro. La mafia no era solo una organización criminal, era la corriente subyacente del capitalismo estadounidense, un gobierno en la sombra que controlaba vastos sectores de la economía. El fin de la prohibición había sido un duro golpe, sin duda. El tráfico ilegal de alcohol había sido el motor de la mafia en sus primeros años. Pero mientras otros luchaban por encontrar nuevas fuentes de ingresos, Luciano vio una oportunidad en un mundo cambiante. Expandió su imperio a nuevos territorios, las drogas, el juego e incluso los sindicatos. El juego en particular sería la próxima gran frontera. ¿Y quién mejor para afrontarla que un hombre que ya había construido un imperio criminal con una estrategia a largo plazo? Pero no todos eran tan estratégicos. No todos entendían que en el mundo del crimen organizado, la violencia no era el fin del juego. Era simplemente una herramienta, un último recurso. Hombres como Genovese, despiadados, ávidos de poder, creían en las viejas costumbres. Creían en tomar lo que pudieran por la fuerza. Pero Luciano sabía más. Sabía que la clave del éxito residía en forjar alianzas, fomentar la lealtad y asegurarse de que el dinero nunca dejara de fluir. Mientras las calles de Nueva York empezaban a sentir la presión de las crecientes guerras entre bandas, el legado de Luciano permaneció intacto porque su imperio se construyó sobre algo más profundo que el derramamiento de sangre. Y con el paso del tiempo, los hombres que vinieron después aprendieron que el verdadero poder de la mafia no residía en su capacidad de matar, sino en su capacidad de ganar dinero. Y con el dinero llegaba la influencia. Las familias podían luchar por territorio, pero el verdadero premio residía en controlar los medios de producción, los métodos de distribución. Luciano les había enseñado que no bastaba con controlar una esquina. Había que controlar la cadena de suministro. Incluso en el exilio, la influencia de Luciano no disminuyó. Sus antiguos socios, Lansky, Costello y otros, continuaron al mando de la operación. Y con el paso de los años, su influencia se extendió por todas las grandes organizaciones criminales que dominaban el país. Ya fuera en La Habana, Las Vegas o de vuelta en Nueva York, el alcance de Luciano se extendió más allá de lo que nadie imaginaba. Puede que lo hubieran apartado de la escena estadounidense, pero el imperio que construyó estaba lejos de estar terminado. Su visión se estaba llevando a cabo con toda su fuerza por hombres como Costello, que dirigían las operaciones diarias, mientras que Luciano asumía un papel más pasivo. Pero incluso desde la distancia, Luciano nunca se conformó con observar.
Aún tenía sueños, grandes sueños. La mafia nunca se trató solo de dinero. Se trataba de poder, y para Luciano, poder significaba influencia, influencia real y duradera. Por eso siempre mantuvo sus vínculos con el viejo mundo, con Sicilia, con Cuba, con los hombres que lo habían ayudado a construir su imperio. Necesitaba mantenerse conectado, mantener los hilos atados a cada parte de su red, porque sin eso no había legado. El genio de Luciano no residía en su capacidad para quebrantar la ley. Resistía en su capacidad para moldear el mundo que lo rodeaba. Comprendía que el poder no era algo que se pudiera simplemente tomar, sino algo que se podía crear, y una vez creado, había que mantenerlo. Convirtió la mafia en un sistema autosuficiente, capaz de sobrevivir sin él. Pero también sabía que si llegaba el día en que necesitara volver al poder, podría hacerlo. Y cuando llegara el momento, el mundo vería que Luciano no era solo un criminal. Era la mente maestra que había transformado el crimen organizado en Estados Unidos para siempre. Pero incluso con el crecimiento de su imperio, incluso con su genio ejerciendo una influencia continua sobre la mafia desde la distancia, Luciano no era inmune a los vientos de cambio. El mundo avanzaba y surgían nuevos desafíos. Las mismas estructuras que había construido, su comisión, su imperio, empezaban a mostrar signos de envejecimiento. Su control sobre el submundo se debilitaba. La nueva generación de mafiosos, hombres como Genovese, ansiaban el control. Querían más de lo que Luciano les había dado. Y estaban dispuestos a tomarlo por la fuerza si era necesario. Luciano lo comprendía mejor que nadie. Lo había visto antes. El ansia de poder, la traición, las alianzas cambiantes. Sabía que el verdadero peligro para su imperio no era la ley. Eran los hombres que lo rodeaban. Ellos eran quienes podían derribarlo todo. Y a medida que cambiaban las tornas, Luciano sabía una cosa con certeza. En este mundo, el poder nunca es permanente. Su fuerza depende de los hombres que lo ostentan. Para un hombre que había dedicado su vida a dominar las sombras, Charles Lucky Luciano se había convertido en una figura clave del submundo estadounidense, una leyenda cuyo alcance parecía infinito. Había burlado a sus enemigos, forjado alianzas y superado tormentas que habrían ahogado a hombres inferiores. Pero a medida que su imperio crecía, también lo hacía la presión sobre él. La ley, antes incapaz de tocarlo, había comenzado a cerrarle los ojos, y esta vez no había escapatoria. Thomas Dewey, el ambicioso fiscal que se había labrado un nombre en la lucha contra el crimen organizado, tenía la mira puesta en Luciano. Para Dewey, la mafia no era solo un obstáculo, sino un símbolo de todo lo malo de Estados Unidos. El submundo que Luciano había construido prosperaba en las sombras, corrompiendo todo a su paso. La misión de Dewey era clara: destruir a Luciano y, con él, el mismo sistema que había permitido el crecimiento de semejante imperio. Ya no se trataba solo de la ley. Dewey no solo perseguía a criminales, intentaba desmantelar todo un estilo de vida, y sabía que, para lograrlo, necesitaba derribar al hombre que estaba en la cima. Luciano se había convertido en el rostro del crimen organizado en Estados Unidos. Era el símbolo de todo aquello contra lo que luchaba la ley. Pero Luciano no era un blanco fácil. Había construido su imperio con meticulosidad, siempre un paso por delante de las autoridades. Nunca usaba el teléfono ni anotaba nada. Cada trato, cada reunión, cada transacción se hacía en persona y con total discreción. Se había rodeado de una red de hombres leales que lo protegerían de cualquier amenaza, pero a medida que la investigación de Dewey se intensificaba, el cerco se cerraba. Luciano no era tonto. Conocía los riesgos de ser el hombre más poderoso de la sala.
Conocía el peligro que conllevaba su posición. Pero por primera vez se vio envuelto en una lucha que no podía ganar. La ley había cambiado. Dewey tenía los recursos, la voluntad y el poder para derribarlo. Y así, a pesar de todo su ingenio, Luciano empezó a sentir el peso de su pasado. La investigación fue implacable. El equipo de agentes de Dewey investigó cada rincón del imperio de Luciano. Confiscaron registros, recopilaron testimonios y poco a poco comenzaron a construir un caso en su contra. No fue fácil. Luciano había construido cuidadosamente su imperio para que fuera inmune a los ataques, pero Dewey fue paciente y con el tiempo comenzó a descubrir las grietas del sistema. La ley se estaba poniendo al día. Era solo cuestión de tiempo antes de que el imperio que Luciano había construido se derrumbara. La confianza de Luciano, antes inquebrantable, comenzó a erosionarse. Por primera vez en años, ya no tenía el control. El FBI, la policía, incluso los mafiosos rivales, todos lo estaban cercando. Y en medio de esta presión, ocurrió algo que ni Luciano ni Dewey esperaban. Las viejas alianzas dentro de la mafia comenzaron a resquebrajarse. Genovese, envalentonado por su creciente poder, comenzó a tomar la iniciativa, presionando para controlar a la familia. La comisión, que antaño había sido un símbolo de unidad, ahora parecía frágil, fracturada por la ambición y la codicia. La tensión dentro del imperio de Luciano llegó a su punto álgido. Pero la ley no se preocupaba por la política familiar ni por las luchas internas de poder. Dewey tenía la mira puesta en Luciano, y solo en él. Los cargos contra él se acumulaban: extorsión, narcotráfico, asesinato, soborno. Cuanto más averiguaba Dewey, más incriminatorio se volvía el caso. Pero el verdadero reto era conseguir una condena. Luciano contaba con una red de leales y muchos estaban dispuestos a asumir la culpa por él. Pero esta vez, las murallas se cerraban demasiado rápido. El 1 de febrero de 1936 llegó el momento de Dewey. Luciano, quien durante mucho tiempo había vivido al margen de la ley, fue arrestado en Hot Springs, Arkansas. Los cargos contra él eran graves: prostitución forzada, uno de los muchos delitos que Dewey había vinculado meticulosamente con el imperio criminal de Luciano. Pero no fueron solo los cargos lo que hizo significativo este arresto, sino su naturaleza simbólica. El hombre que había dominado el submundo durante tanto tiempo, finalmente estaba en manos de la ley. El poder, el imperio, el control. Todo se derrumbó en un instante. El juicio fue un espectáculo. Por primera vez, el público estadounidense se vio obligado a confrontar la verdadera magnitud del imperio de Luciano. No era solo un gángster, era un hombre que había construido un imperio, controlado industrias e influenciado a políticos. El juicio no solo reveló las actividades criminales de Luciano y sus socios, sino también el grado en que la mafia se había infiltrado en todos los niveles de la sociedad estadounidense. Fue una impactante revelación de la profunda corrupción. Por primera vez, el público vio al hombre tras la leyenda, y la imagen no era tan invencible como parecía. El caso de Dewey contra Luciano era irrefutable. Se presentaron testigos, prostitutas, proxenetas, madames, que testificaron sobre la vasta red de prostitución que Luciano controlaba. Cada testimonio pintaba la imagen de un genio criminal, despiadado y calculador. Pero Luciano no era solo un criminal, también era un superviviente. Se sentó en la sala, sereno y sereno, sin mostrar jamás la desesperación que crecía en su interior. Sabía que la ley lo perseguía, pero aún no estaba listo para rendirse. Aún guardaba ases bajo la manga. La defensa de Luciano fue simple:
No era responsable de las acciones de sus subordinados. Era un hombre de negocios, no un criminal. Pero Dewey no se lo creyó. Las pruebas eran demasiado contundentes. El jurado declaró a Luciano culpable de 62 cargos de prostitución forzada. Fue condenado a entre 30 y 50 años de prisión. Para un hombre que una vez dominó las calles de Nueva York, fue un amargo final para una carrera histórica. Su imperio ya no estaba bajo su control. La ley finalmente lo había alcanzado. Pero incluso en prisión, Luciano seguía siendo una figura a tener en cuenta. Su imperio, aunque tambaleante, no se derrumbó. La comisión siguió funcionando, con Frank Costello al mando. Los hombres que habían sido leales a Luciano, como Lansky, Siegel y otros, aseguraron que su influencia se mantuviera fuerte, incluso tras las rejas. La condena de Luciano no borró su legado, simplemente lo relegó a la sombra. Pero las grietas comenzaban a aparecer. El submundo que había construido con tanto cuidado comenzaba a fragmentarse. Y en los rincones más discretos e invisibles de la mafia, los rumores de traición volvieron a surgir. Para Luciano, la ley era solo una batalla más, una que no esperaba perder. Pero incluso en la derrota, no estaba acabado. Había construido algo más grande que él mismo, algo que podía sobrevivir sin él. El mundo lo había subestimado antes, y ahora, desde su celda, les haría comprender su error. El viaje de Luciano no había terminado, apenas comenzaba. Pero el camino por delante no sería fácil. La ley había ganado esta ronda, pero aún quedaba un largo camino por recorrer. Charles Lackey, Luciano, el hombre que una vez gobernó el submundo criminal de Nueva York con mano de hierro, ya no era el rey que había sido. Tras décadas de construir un imperio desde las sombras, Luciano se encontraba prisionero, exiliado de la tierra que había forjado. Pero incluso en el exilio, la brillantez de su mente se negaba a desvanecerse. Luciano siempre supo que su legado sería tanto su mayor triunfo como su mayor maldición, y al subir al avión que lo llevaría lejos de Estados Unidos, supo que el mundo nunca lo olvidaría del todo. Condenado a entre 30 y 50 años por sus crímenes, Luciano cumplió la condena lo mejor que pudo, incluso tras las rejas. Pero las presiones de la vida en prisión y la constante amenaza de rivales que intentaban llenar el vacío que había dejado no fueron suficientes para doblegarlo. Su influencia aún se sentía en las calles de Nueva York, en los rincones de Las Vegas y en la vasta red de organizaciones criminales que se extendía por todo el país. La comisión, aunque debilitada, seguía operando en su nombre, y sus aliados más cercanos, hombres como Meyer Lansky y Frank Costello, aseguraron que el imperio que Luciano había construido siguiera prosperando. Sin embargo, aunque los hombres a los que había asesorado mantenían su negocio funcionando a la perfección, había algo que no podían devolverle: Estados Unidos. El mismo país que una vez fue su patio de recreo, las mismas calles que lo habían convertido en rey, ahora estaban fuera de su alcance. Se vio obligado a irse, al exilio, para no regresar jamás. La tierra de las oportunidades que había conquistado y moldeado a su antojo, lo había rechazado. Y para un hombre que había pasado su vida controlando cada aspecto de su mundo, este exilio fue el mayor castigo de todos. El exilio de Luciano distaba mucho de la vida tranquila de un jubilado. No se desvaneció en el olvido. Lejos de eso. En cambio vivió como un rey en el pequeño pueblo siciliano de Lercara Fridi, rodeado de sus fieles seguidores, y seguía aconsejando y guiando a quienes buscaban su consejo. Era ahora una figura emblemática, una reliquia de una época pasada, pero su mente aguda y calculadora, permanecía intacta.
Aunque alejado de las operaciones cotidianas de la mafia, su influencia aún se sentía en cada rincón del submundo. La nueva generación de jefes de la mafia, los Gambino, los Colombo, los genoveses, aún lo respetaba, aunque ya no le temieran. Pero a pesar de las trampas, de la riqueza y el poder que lo siguieron al exilio, Luciano era un hombre marcado por el arrepentimiento. Si bien construyó un imperio, al hacerlo, perdió todo lo que realmente importaba: su libertad, su hogar, su país, el mismo pueblo por el que había luchado, por el que había derramado su sangre, le había dado la espalda. La misma ciudad que lo había acogido como rey, ahora lo había rechazado como una reliquia antigua, un criminal cuyo tiempo había pasado. Mientras Luciano observaba desde su villa la puesta de sol sobre las colinas de Sicilia, la verdad se hizo evidente. Por mucho dinero que hubiera ganado, por muchas vidas que hubiera controlado, por muchas familias que hubiera formado, había algo que jamás podría controlar: el tiempo. El mundo que había creado estaba cambiando, evolucionando, y aunque la mafia nunca moriría del todo, el poder que una vez tuvo jamás volvería a él. El mundo seguía adelante, y Luciano, el otrora invencible jefe del crimen, se había convertido en una simple nota al pie de su historia. La ironía de todo esto era asombrosa. Luciano había sido un hombre que moldeó el mundo criminal del siglo XX. Revolucionó la mafia, transformándola de una red dispersa de pandillas callejeras en una organización astuta y organizada que dominaba el crimen estadounidense. Pero al final, el mundo siguió adelante sin él. Su legado fue de un poder increíble, pero también de una pérdida increíble. El mismo genio que lo convirtió en rey también lo condujo al exilio, a una vida de aislamiento y a un final trágico. Y, sin embargo, el legado de Luciano perduró. Incluso en sus últimos años, siguió siendo una figura legendaria. El hombre que una vez controló las calles de Nueva York, que sometió a la mafia a su voluntad, era ahora un símbolo tanto de la ambición humana como de la fragilidad humana. Había construido un imperio desde cero, pero al final, ese imperio se derrumbó bajo el peso de sus propias decisiones. El mismo sistema que había creado fue, al final, el que lo traicionó. Era una amarga verdad que Luciano tuvo que aceptar. Había salido de la pobreza para convertirse en el hombre más poderoso del mundo criminal estadounidense. Pero el precio de ese poder había sido muy alto. Al final, no fue la ley la que lo derribó, sino su propio imperio, su propia creación, el que se volvió en su contra. Y mientras permanecía en el exilio, rodeado de las trampas de una vida que ya no era suya, Luciano debió saber que su verdadero legado no era solo la mafia que había construido, sino las lecciones que había dejado atrás. Lecciones de poder, de traición, de ambición y de la dura realidad de que ningún imperio, por grande que fuera, podía durar para siempre. La ironía final era esta: a pesar de todo, a pesar del exilio, las traiciones, la caída, Luciano seguía siendo el hombre que había forjado la mafia. Había sentado las bases para las generaciones venideras. Puede que su imperio Miede hubiera desaparecido, pero la influencia que dejó en el mundo criminal perduraría mucho después de su muerte. Los hombres que una vez lo siguieron, quienes lo admiraron, aún llevaban la antorcha. Y aunque Luciano nunca regresó a las calles de Nueva York, dejó un legado que nunca se extinguiría: Charles Lucky. Luciano, el hombre que transformó el crimen organizado, el hombre que construyó un imperio que abarcó continentes y culturas, murió lejos del mundo que una vez gobernó. Pero al morir, se convirtió en un símbolo no solo de poder, sino también de la tragedia de la ambición, del precio que se paga por una vida de crimen y de la fugacidad de todo, incluso de los imperios.
Su vida fue un testimonio de la verdad de que, por mucho que uno ascienda, la caída siempre acecha. Y al cerrarse el último capítulo de su historia, el mundo seguía dando vueltas. La mafia seguía operando en la sombra, siguiendo el plan que Luciano había trazado. Sin embargo, su nombre jamás sería olvidado. Él fue el hombre que cambió el mundo, el hombre que escribió las reglas del juego, y aunque el mundo que construyó se desmoronaba, su legado perduraba, grabado para siempre en los anales de la historia.